Dianita, ¿cómo estás? Hola, Denita, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy tenemos a una mujer realmente fenomenal con una historia así increíble. Diana Gómez, una mujer definitivamente de perfil MID, una mujer integral conectada con la divinidad y con el amor de Dios. Dianita, si yo te preguntara hoy quién eres y por qué eres una mujer MID, ¿qué nos dirías? Bueno, ¿quién soy? Yo sí, yo me defino fácilmente, me defino como mamá de Martín, o sea, soy madre. No hay nada más que me defina en la vida. Yo creo que mi hijo ha sido mi propósito y lo es y lo será siempre. Y eso es lo que me mantiene aún en vida. Y porque soy una mujer mil, pues porque a pesar de muchas cosas que me han pasado en la vida, y entre esas, pues, la muerte de mi mismo hijo, pues me ha generado, eh, aún estoy aquí con mi fe, con mi mente, mi espiritualidad y tratando que mi corporalidad también funcione en el mismo escenario, que no es fácil, pero como de buscar como un bienestar integral en todos mis aspectos para poder, digamos que resarcir y seguir y continuar este duelo hasta que me lleve a mi promesa, que mi promesa es el cielo Ay, volverte a encontrar con tu hijo. y volverme a encontrar con mi hijo. No hay ¿Qué otra. es, qué es esa belleza? Dianita, cuéntanos un poquitico de ese proceso tan fuerte que es la pérdida de un hijo. Cuéntanos un poco los detalles de ese proceso y posteriormente cuéntanos cómo logras tener una vida en paz a pesar de ese dolor y de esa herida. Yo creo, Dianis, que digamos que no hay nada escrito. O sea, te voy a contar desde mi experiencia y de lo que ha sido como, digamos que mi testimonio de vida. Pero yo digo que a mí Dios me llamó antes, 6 meses antes de que mi hijo muriera. Y cuando Dios me llama, aunque me ha llamado muchas veces en mi existencia, cosa que cuando uno tiene ciertos tipos de dolores, uno empieza a entender los propósitos del Señor en las cosas más chiquitas. Uno dice, y con razón Dios, cuando yo era chiquita me hacía esto, o me pasaba esto, o me ocurría esto. Y yo tengo muchas historias que después te contaré, como digo siempre cuando hablo en mis charlas, como sigan viniendo para que sigan sabiendo más chisme, pero muchas historias de mi vida que ahora las personas que llevamos dolores muy fuertes, no solamente por la pérdida de un hijo, sino por dolores de cualquier tipo, por ejemplo, las personas que también sufren enfermedades largas, ¿sí? O las personas que tienen, por ejemplo, procesos de cáncer que se han sanado o no, ¿sí? Todas al final, digamos que tenemos un acercamiento más con lo, digamos, con la naturaleza, con lo ordinario, empezamos a entender como esos propósitos de la vida. Entonces, para mí, entiendo ahora, o lo empecé a entender desde el principio que pasó esto, Martín muere hace 7 años y medio más o menos, eh, que Dios me llamó todas las veces que me llamó, porque muchas veces me llamó durante la vida. Yo no soy católica por familia, porque mi familia es católica, pero pues las típicas abuelas que rezaban por toda la generación, Mira, ¿sí? sí. Uno decía, abuela, reza porque voy a tener un parcial hoy, y era la que rezaba, pero no por nada más. Entonces yo no soy como católica de eso, pero siempre el Señor me ha llamado al catolicismo, a mi religión, a mi doctrina. Y 6 meses antes Él me llamó y me preparó. Y Me cuéntanos, llamó a cuéntanos un cómo fue ese retiro. llamado, qué momento de vida tenías, qué estaba pasando con Yo tu vida. estaba en un momento difícil de mi vida, acababa, yo digamos que siempre había eh, tratado de ser, o sea, uno de mis sueños en la vida era ser exitosa, tener mi propia casa, porque siempre viví económicamente eh, como en mi infancia difícil, ¿sí? Mis papás se separaban, volvían, teníamos pues rachas muy difíciles. eh, entonces yo siempre quise ser más que cualquier otra cosa, exitosa en lo que quisiera. Yo quise estudiar y yo me propuse estudiar. Eh, y,
Y cuando yo me propongo a estudiar y hacer muchas cosas, pues digamos que yo lo que intentaba era pues tener mi casa, tener mi estudio, ser exitosa, eh, rellenar mi cartón, hacer mil cosas, todo lo que uno quiere como mujer exitosa, empoderada, ahora como se llama, ¿no? Con el empoderamiento femenino, pero a mí me dio también en mi época, ¿no? Ya tengo 48, estoy hablando de hace unos añitos hacia atrás. Y, y pues bueno, yo estaba ahí en eso y yo al final, digamos, me enamoro, me caso. Nunca pensé yo en el tema del matrimonio, para mí no fue mi ideal, porque tuve una familia medianamente disfuncional, como había también hace 40 y pico de años. Pero yo me caso y luego lo que yo sí tenía supremamente claro era que yo quería tener una casa para mí, para mi mamá y un hijo. Y, y ese era como lo que yo creía como para mí mi fortuna y mi éxito, y yo lo tenía supremamente como pegado. Yo me caso y empiezo a tener problemas muy difíciles en mi matrimonio, y fuera de eso ahora entiendo, porque no es culpa de él, ni es culpa mía, yo creo que las relaciones se construyen entre ambas personas y al final, pues si las dos personas no estamos en sintonía, pues no funciona. Pero yo decido separarme por miles de motivos, muchos motivos, pero entre esos ahora entiendo que también yo no tenía en mi cabeza el sentido del matrimonio. Entonces yo tenía el sentido de tener un hijo, y realmente cuando yo lo mandé al universo, pues obviamente se lo mandé a Dios, y yo siempre digo como que Dios me escuchó y usted quería tener un hijo y una casa, y tengo mi casa y mi hijo, y eso, Claro. y eso me lo dio. Entonces yo empiezo como toda esta labor de divorcio, que es un momento muy difícil para las personas que, digamos, que pasamos esos procesos de divorcio. A veces los procesos de divorcio son muy complejos, Diana, y te en quiero este hacer una, machismo. te quiero hacer una pregunta puntual ahí como para que nos enfoques un poco. Cuando tú decides divorciarte, ¿estabas ya en esta conexión con Dios o No, estabas en un mundo un poco light? Cuéntanos un poco sobre esa no, emocionalidad que tenías, y si hoy tuvieras la espiritualidad que tienes, ¿qué crees que hubiera podido pasar en ese momento? uy, no. Yo creo que habría sido muy diferente, Dianis. Yo en el momento, yo lo único que pensaba era en ser una mujer empoderada, libre, independiente, y una mujer berraca. A mí nada me iba a parar, ¿sí? Eso lo sentí yo en mi momento. Entonces, cuando yo me separo, a pesar de los problemas que tenía, que eran problemas muy graves y que de cierta manera, pues, merecían una separación, ¿sí? Pero yo me casé por lo católico. Lo que quiere decir es que no me casé convencida de que era una unión ante Dios, ¿sí? Porque no convencida de una unión a que no amara a mi esposo, sino una unión ante Dios, que eso es diferente para mí, ahora lo entiendo. Entonces yo me separo, me voy de la casa y empiezo todo mi proceso de divorcio. Y en ese proceso de divorcio salen en mil cosas, ¿no? Que Dios, yo siempre digo de chiste que Dios ampare a los abogados, hay que rezar mucho por ellos, porque Dios mío, esos son, ¿no? Le meten a uno cosas, al otro, y entonces queremos acabar el uno con el otro, y uno dice, después de tanto amor. Y yo he sido una persona que toda mi vida he sido muy sanadora. Yo me casé grande, yo no me casé jovencita, yo me casé a mis 34 años, yo Uno estaba ya a los hecha 34 uno ya sabe bien, qué quiere y cómo uno lo ya quiere, o sabe, sea, o sea, yo no me casé con los ojos no, vendados, no, yo sabía qué quería, dónde estaba metida. Entonces, pues fue muy chistoso, porque muy chistoso, no tan chistoso, pero eh, eh, yo al final, eh, pues con todo esto del divorcio, pues empezamos a sacar muchas cosas muy feas, que es lo que se saca ahí. Y yo me empecé a sentir con un tema de soberbia y cosas que yo nunca había sentido. Yo siempre me he considerado una mujer, ahora entiendo que Dios siempre ha actuado en mi vida, pero yo antes pensaba que era que yo era una berraca, porque además todo el mundo en mi casa me decía, usted es una berraca, todo el mundo te aplaudía. usted por qué no le tiene fastidio a su papá después de lo que hizo, usted por qué no tiene, sí, fastidio a su gente después de lo que hizo, y yo no, yo sano,
vuelvo a estar, amo, o sea, siempre he sido así. Entonces, cuando yo empiezo a sentir como esta cosa tan fea por una persona que amo, porque amé o es el papá de mi hijo, una persona que hoy quiero muchísimo, porque en ese tiempo era compañero mío de la universidad y su esposa, y ellos mismos me llevan, o sea, me mandan a un retiro. O sea, me dicen, tienes retiro dentro de 3 días. O sea, pero ¿cómo así? Tú estabas como compartiendo ese dolor con ellos. Estaba en una reunión de trabajo y Sí. yo más o menos, o sea, con una soberbia diciendo, mejor dicho, consigan al peor, mejor dicho, quiero acabarlo, Ándeles de la moto. mejor dicho, mami, casi. Y entonces ellos se pararon y me consiguieron un retiro para 3 días después, eso fue un miércoles y el viernes. Qué Y yo belleza. como he sido, pues siempre muy, ya me he inscrito a 2 retiros, es un retiro de Maús, ya me he inscrito antes a 2 retiros de Maús, que para salvar a mi matrimonio y nunca pude ir, pero cuando ellos me dijeron, pues yo me reí y dije, bueno, para mí es como un diplomado más, que yo amo Estudiar. estudiar, entregarme, mirar a ver qué escucho, a mí me encanta todo eso, ¿no? Me encanta leer, me encanta, entonces dije, bueno, pues me voy, y me voy a mi diplomado ahí el fin de semana. Pues yo creo que ese fin de semana Dios me preparó y me preparó porque 6 meses después, y estoy totalmente convencida porque además empecé a recordar todas esas cosas lindas y propósitos del Señor cuando mi vida y mi niñez y mi adolescencia, que tuve, digamos que 2 o 3 episodios muy cercanos hacia mi religión católica, que yo decía, ¿por qué? Y ahí fue cuando empecé a entender esos propósitos de esas cosas que son ordinarias, que realmente son extraordinarias. Y, y una de las cosas más lindas que salió de allí es que yo empiezo a ver, y, y mi propósito era ver a Dios en los ojos de mi hijo. Ya después entendí que si yo quería ver a Dios en los ojos de mi hijo, tenía que ver a Dios en los ojos de mi marido. Y así sucesivamente, en todo lo que estaba alrededor de mi hijo, si eso era lo que yo quería. Y Martín muere a los 6 meses, ¿sí? Muere por una bacteria, una cosa como, y muere, digamos que además a cargo mío, o sea, no en mis manos, porque muere en las manos de su papá, pero muere a cargo mío, o sea, Sí, estaba él bajo tu toma esa custodia. bacteria porque estaba conmigo en algo, en lo que sea, y pues obviamente, y entonces ahí, Fue algo pues se marca intempestivo, la o sea, no fue historia. algo en el que uno dijo se enfermó, sino que realmente fue algo de un momento a otro. Fueron 5 días, Diana. Fueron 5 días, un día me dijeron, o sea, le empezó a dar vómito, fiebre, lo llevo al médico, lo lleva, me lo mandan a observación, y en observación me dicen, Diana, vamos a esperar que se le baje ya se quitó el vómito, se le baja la fiebre, me lo mandaron a la casa, y ya ese día ya no había nada que hacer. Cuando ya me regreso, ya empezó a afectarle el riñón y bueno, en mi cosa, sí duró 5 días, duramos 5 días en este proceso de, digo yo que en ese proceso de entregarlo, porque yo te voy a decir algo, como yo estaba tan pegada a la fe, porque sin hablar mucho de Martín, Martín ha sido como mi mayor guía espiritual. Él me volvió a regresar a mi fe. Entonces, yo un día lo escuché cantando el Dios te salve María, estaba yo con mi mamá, y el Dios te salve María, y yo, Dios mío, está cantando conmigo eso. Y yo entendí que yo tenía que volver, yo rezaba el rosario en el colegio eh, por puras ganas de no llegar a mi casa. O sea, yo me la pasaba, era con las monjitas, porque yo no quería llegar a mi casa, tenía una casa un poco loca y destruida, y yo no quería llegar a nada, absolutamente nada distinto. Entonces, yo al final terminé como recordando eso y dije, si eso no es un llamado del Señor, yo le dije al Señor en ese retiro que iba a empezar a ver a Dios en los ojos de Martín, pues salí a ver a Dios en los ojos de Martín. Cuando Martín empieza a cantar la canción, dije, voy a empezar a hacer otra vez el Santo Rosario. Y empezamos a hacer el Santo Rosario por nuestros grupitos y eso. Y pues después Martín muere y él me dejó ahí.
él me dejó pegada a la Virgencita María y en esos 5 días yo nunca perdí la fe. Tú me vas a decir, o sea, mi esposo me decía, en ese tiempo me decía, estás loca. O sea, Claro, realmente estás loca, te enloqueciste. Porque cuando ya me dijeron, o sea, tuvo muerte cerebral, hay que esperar 8 horas, yo era ya, ¿no?, pegada a un altar improvisado que teníamos afuera con todas las mamás que teníamos, los niños adentro la en la UCI. UCI. Y yo allá pegada, yo decía, no te lo puedes llevar, yo me voy a quedar con él, voy a servir para ti, Señor. O sea, a mí no se me iba nada, yo a todo el mundo puse a todo el batallón. Ahora, Y yo nunca perdí la fe hasta que ya lo vi, ya digamos que con las últimas, y hablando obviamente como más sentada y más como racionalmente con la pediatra que lo acompañó casi como 36 horas, una mujer divina y de luz, y ella me dijo, Dianis, o sea, si queda bien, o sea, si se salva, no está muy mal. Y le dije, bueno, pues señor, llévatelo, y se lo llevó. Y Diani, cuando viviste ese proceso tan difícil, porque tu hijo, ¿cuántos años tenía cuando falleció? iba a cumplir 4 años. O sea, era un bebé, o sea, Era un claro, bebé, era un era un bebé. bebé, porque además que está en esa etapa divina en la que empiezan a hablar, en la que cuentan todo, en la que exploran todo, en la que uno como mamá siente una conexión increíble con ellos. Cuando tú sentiste ese dolor de te perder un hijo, ¿qué pasó con tu fe? Porque a veces uno dice, bueno, pues me preparo 6 meses antes en un retiro para acercarme y fortalecerme. Pero como que uno dice, pero ¿cómo así que me acerco a ti y ahorita me lo quitas? O sea, esto no es un buen negocio, socio. O sea, ¿qué pasó con tu Total. fe? No, mira, a mí me pasó lo contrario, aunque pues obviamente tengo discusiones muy fuertes con él, con Dios. O sea, yo me siento y yo discuto, yo me arrodillo en ese santísimo y Dios mío, la pelea es peleando. Pero, y en el principio fue muy duro, porque, porque yo además, o sea, como mi fe estaba como tan intacta, yo decía, no, eso no va a pasar nada. Yo le decía a mi marido, lo abrazaba y él quería romper todo, yo lo abrazaba y decía, no va a pasar nada, confía, todo va a estar bien. Es más, yo me acuerdo que rezamos hasta un rosario juntos, jamás en la vida él había rezado un rosario. O sea, muchas cosas que yo decía, bueno, en fin, no, esto tiene que ser. Yo, mira, a mí no se me ocurrió nunca que eso me fuera a pasar. O No, pues sea, yo claro. digo que las últimas 8 horas fue cuando dije, Dios mío, sí está pasando. O sea, esto es realidad para mí. Para mí era el resto como algo muy, muy hipotético. Yo decía, no puede ser. Porque además yo decía, pues un niño de la Virgencita María, o sea, no, es que no lo vieras. Entonces uno decía, no puede ser, Señor. Y ahora yo que estoy en este camino, no me puedes dejar. Yo me Claro, pero sentía con entonces, ¿qué una pasó con tu coraza. fe cuando ya, sí, ya no está acá, se murió, Cuando ya no falleció? está, pues no, yo obviamente me derrumbo, lo primero que hago, y soy siempre muy honesta, y es, yo maldigo y digo, o sea, en serio, maldita la vida que me has dado, ¿cómo haces esto? ¿Por qué me lo quitas después de todo lo que hemos hecho y después de todo y de estar en esta batalla? Y, y peleo con él muy duro, pero no me voy, nunca me voy. Y no me voy porque yo creo que eso es lo más lindo de estar en comunidad, hablando de comunidad, porque a mí no me dejaron ir. Ah, Mi lindo. comunidad estuvo ahí. O sea, al otro día que me toca traer a Martín a Bogotá, porque Martín muere en Cali, yo me voy a los cumpleaños de mi sobrino y muere el día de los cumpleaños de mi sobrino. Uy, Dios mío. O sea, el mismo día yo celebro el día de los cumpleaños de mi único sobrino y el regreso a casa del padre de Martín. Y cuando yo me regreso a Bogotá y estoy en esa iglesia y veo, pues en mi gente que yo decía, pero es un cagado de 3 años y medio, casi 4 años, porque tanta gente, gente de mi oficina, gente de mi trabajo, gente de mi colegio que me hacía bullying, o sea, había de todo, o sea, había de todo, Diana, no te puedes imaginar, eh, acompañándome.
y mi comunidad, o sea, mi comunidad de Maús, la comunidad de mi iglesia, toda ahí, la Mm. comunidad del jardín, los que le enseñaron, me imagino que también a orar, que yo nunca me puse a orar con Martín, él aprendió, yo me imagino que en el colegio, en el jardín, como fuera, pero yo estaba, o sea, el ver todo eso no me dejó desfallecer en la fe. Claro, para mí era muy difícil porque yo iba a misa juiciosamente los domingos y yo me postraba ante Dios y yo le decía, ¿qué te voy a agradecer en la acción de gracias? O sea, ¿yo qué te voy a agradecer? Y lloraba y lloraba y lloraba. Y la primera vez y cuando empecé a entender como los propósitos del Señor, no que se haya muerto Martín, porque eh, de eso podríamos hablar de todo un podcast después, pero más mm, empiezo a sentir un poquito ese propósito y escucho y entiendo que el Señor ha escuchado mi oración. Cuando yo le decía, Señor, no te lo lleves, déjalo conmigo, que me pongo a servir con Él para ti. Y cuando me llevan a hacer un primer testimonio, una primera charla, ahí lo entendí. Y yo todo lo que hago, no hay una sola cosa, Dianis, que yo haga en mi vida que no sea por mí y en honor a Él, Ay, qué a belleza. Martín. Obviamente para la gloria de Dios. Espero que todo lo que haga lo haga para la gloria de Dios. Lambarro también, hago muchas cosas que no creo que sea Claro, para la igual. gloria de Dios, pero, pero ahí entendí y eso fue más o menos como a los 5 meses de morir Martín. Pero nunca dejé de ir a mi iglesia, Hay, nunca hay- dejé de ir a reunirme, jamás. hay un punto muy lindo que tú mencionas, Diani, y es que tú eres esa mujer exitosa, ¿no? Con ese foco de quiero mi casa y quiero mi hijo, y pues el marido no estaba por ningún lado, o sea, realmente en lo que tú habías, digamos, proyectado para tu vida, él era como el instrumento para tener el hijo, pero ya, pare de contar. Ahora, después de que fallece tu hijo, cuéntanos, ¿al fin te separas, no te separas, vuelves con él? ¿Qué pasó? Sí, no, yo me divorcio de él, obviamente después de eso, más o menos fue a los 2 meses. Sí, Sí, fue como para casi de regalo de Día a la Madre. Me terminamos firmando por notaría después de una pelea grandísima que habíamos tenido eh, por muchas cosas, ¿no? Por custodia, por todo lo que uno se mete en la cabeza el uno el otro, peleando por cosas banales y bobas, perdiendo el tiempo, mm, porque esto lo que nos llevó fue perder el tiempo mucho, perder y el perder el tiempo tiempo con él, ¿no? con Perder el nuestro tiempo con hijo él. Ay, y sí. disfrutarlo, unidos o separados, pero disfrutárnoslo rico. Lo tienes tú, lo tengo yo, no lo vemos, estamos, no, era una pelea, lo tienes tú, lo tengo yo no lo tengo el fin de semana, yo no puedo, tú sí puedes, es No, y una cosa. exponer a un niño a ese ejemplo de desamor, ¿no? Yo siempre me digo, cuando hay un divorcio y viene como la pregunta, la segunda parte de la pregunta, y es que si hoy tuvieras la fe que tienes, ¿qué hubiera pasado antes? Porque yo creo que todas las mujeres que estamos casadas, en mi caso, o que hemos estado casadas, pues claramente, y los hombres también han tenido la tentación de divorciarse, ¿no? Pero yo siempre pienso que qué ejemplo de amor le voy a dar a mi hijo. Cuando finalmente, digamos, ese ejemplo de amor es que yo ni siquiera me voy a poder hablar con la persona con la que yo decidí darle vida, con la persona con la que yo decidí crear eso. Entonces siempre digo, no, al fin, tiene que tener un ejemplo de amor trascendente, no de un amor superficial. Entonces, mi pregunta, mi Dianis linda, es, ¿qué crees que hubiera pasado? Es un supuesto, si tuvieras la fe que hoy tienes con ese matrimonio hace años, en ese momento. De pronto lo hubiera luchado muchísimo más para seguir, muy, muy seguramente, porque a pesar de que yo no me casé convencida del amor de Dios en el centro de nuestra unión, porque es que es muy diferente, o sea, eh, tú te puedes casar por lo que quieras y por donde quieras, pero cuando tú ya pones a Dios en el centro, o sea, amárrate los pantalones,
Amárrate los pantalones que ahí es otra cosa. O sea, dividirlo, eso es muy difícil. Pero claro, uno lo hace a pesar de que yo era una mujer, como te digo, grande. Uno lo hace porque él no se había casado por lo católico, yo nunca me había casado, hagámoslo. Pues Bonito el matrimonio, es la bonito tradición, matrimonio, el pero vestido blanco claro, a la fiesta. la Y de tradición no hace nada, ¿no? La no, tradición no lo hace el rito que obviamente ya tiene una bendición, pero si tú no tienes una intención de corazón que abre esa bendición, pues sí, claramente no hace efecto. lo que pasa mucho, que a veces yo veo mucho y sobre todo en todas estas redes sociales y te preguntan, no, es que yo no sé si firmo capitulaciones, si no sé qué, si se mayor dice, o sea, si yo ya estoy pensando en divorciarme, ¿para qué te casas? O sea, Total. sí, es como, o sea, ¿para qué te casas por lo católico? Digo yo, pues no lo hagas, o sea, no es necesario. Y yo creo que esa es como la identidad, lo que uno tiene que empezar a revisar un poquito en ese tema de las relaciones, digamos que de pareja. O sea, tú puedes tener una muy buena relación de pareja, pero realmente no es la relación la que pueda ser bendecida por el Señor. Y no está mal, no está mal. No toda pareja tiene que ser bendecida por el Señor, pero la que es bendecida por el Señor debería durar hasta el final, Claro, ¿sí? y es una decisión de vida, es Y es bien una decisión importante de porque vida, lo no que es tú una acabas cosa de de decir, que, ay, si me cae mal y mañana no, entonces me divorcio, entonces ya como no, y como que ahora está la nulidad matrimonial, entonces ahora es más fácil, y entonces ahora, no, no debería ser, no es el deber ser. Ahora, eso lo pienso yo hoy, Diana, 48 años, después de 14 años de haberme casado con lo católico, sin pensarlo de esa manera, porque yo no lo pensé de esa manera, ¿sí? O sea, claro, yo digo, pues si no funciona, pues no funciona. hay un punto y me haces recordar mucho a mí, cuando yo me casé muy similar a tu idea de lo peor que me puede pasar es divorciarme, y pues como todo el mundo se divorcia, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Y hoy que llevo, este año cumplo 18 años de casada con Dios y que bueno, después contaré ese testimonio, tú me entrevistarás a mí o alguna cosa haremos para contarlo. Hoy entiendo que yo puedo decidir andar en un Renault 4 o andar en un Ferrari y que todo tiene su costo y que yo me puedo acostumbrar a andar en un Renault 4 igual vivo, pero ¿por qué no andar en un Ferrari cuando yo puedo hacerlo, cuando al final el esfuerzo por andar en un Ferrari no solo me da el Ferrari, me da mi sanación y me da mi crecimiento? Entonces, a veces lo que uno hace cuando decide mantener un matrimonio, invitando a Dios no solo por el rito, sino por el crecimiento en conjunto, lo que yo siempre le digo a la gente es, ¿usted quiere ser un máster de los remaster en la vida? Cásese y tenga hijos. Cásese en Dios y tenga hijos en Dios. ¿Por qué? Porque al final esas pruebas de convivencia, esas pruebas de tener hijos, pero conectados con esa divinidad, es lo que te hace generar un desarrollo espiritual inmenso. Entonces, me gusta mucho lo que dices porque es una decisión de vida y las dos decisiones son completamente válidas, ¿no? O sea, pero pues tú decides si No, quieres tener un totalmente Ferrari, válida. O sea, tú puedes tener un novio eterno y no casarte. Válido. Y eso católicamente tampoco está mal. O sea, no total. tenemos que verlo mal. Lo mal, que es lo que yo pude haber hecho, que es lo mal, es haber decidido casarme católicamente sin pensar en que yo iba a durar realmente con esa persona el resto de mi vida. Porque hace poco mi director espiritual, que yo creo que para esto y para todos los dolores de la vida es importantísimo tener un director espiritual, y mi director espiritual me decía, Dianis, pero ¿tú qué quieres? Ese es no estar sola, o sea, tú lo que necesitas es estar acompañada, porque un hijo no es una compañía, Total, porque se van, se van. porque se van, y tú lo tienes bien claro, me lo decía, y tú lo tienes bien claro, a ti se te fue antes de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Realmente un hijo para que te acompañe si a los 18 años se te va a ir, porque va a tener que hacer su vida y se tiene que casar, o vas a, vas a ser una mamá sobreprotectora, no la vas a dejar con complejo de Edipo y todas las demás, o lo vas a dejar ser persona. Entonces, si lo vas a dejar ser persona, él se te va a ir. Entonces, ¿qué es lo que quieres realmente en tu vida? Y realmente a uno lo que le queda en la vida es su pareja. Si Total. es lo que uno decide y si
Y si su función en este mundo es estar en pareja, es su pareja. No hay otra. en esa vocación, ¿no? En esa Diana, vocación, sí, porque vocaciones hay muchas, menos mal. cuando muere Martín, te separas, ya teniendo ese enfoque de conexión con Dios, ¿qué pasa con el sentido de tu vida? ¿Qué pasa con esa forma de vivir actual? Porque sigues siendo una mujer exitosa profesionalmente, gerente de muchas empresas del sector alimentos, pero ¿qué diferencia hay entre esa mujer exitosa de antes y esa mujer exitosa de hoy? Pues mira, todo. Yo creo que, yo creo que hay una gran enseñanza que nos dejó Martín a su papá y a mí, y es no perder el tiempo. Y, y yo, digamos que siempre, o sea, obviamente en este proceso del duelo, que pues obviamente no es fácil, en cualquier duelo no es fácil, uno tiene que ser compasivo con todos los duelos, pero pues en este duelo es particularmente difícil. Eh, a mí se me partió pues obviamente la vida en dos y mis prioridades cambiaron totalmente. Además que ya mi cabeza no me daba. Yo digo que yo ya no soy la misma mujer exitosa que yo era antes, ni la misma mujer con el mismo conocimiento y preparación que tenía antes, porque a mí me hicieron como un clic en ese momento y todo, todo me cambió. Y entre esas cosas, pues obviamente mis prioridades. Yo, en ese momento que muere Martín, estoy como independiente, me está yendo bien, independiente, tranquila, con mi casa y mi hijo, porque yo quería. Mi casa, Como tú mi lo hijo, mi querías, como tú mamá. lo querías. Como yo lo quería, como lo lancé al universo, pero no sabía que en el universo estaba Dios y que Dios me estaba escuchando y que me lo mandó. Sí, yo tengo un cuento muy, muy lindo, pero después te lo contaré alguna vez, o lo escucharás. Que muchas de mis amigas y personas que han escuchado mi charla se ríen porque yo hablo de mi árabe chiquinquiré. Pero eh, a mí se me parte la vida en dos y me cambia todo. Y yo estoy en ese proceso como de independizarme, pues me acabo también de separar, se me ha separado hace un año, 2 meses más o menos. Estaba en todo este tema de lo del divorcio. Estaba en una época entre difícil, pero como intentando, soy una berraca, no me importa. Yo Mis hacía de propias todo. fuerzas. Trabajaba 24 horas. O sea, yo vendía cosas por internet y Sí. yo, Martín lo dormía y me iba toda la noche a repartir cosas y llegaba a las 5 de la mañana, le daba desayuno y me lo llevaba al jardín. Y volvía a trabajar durante el día en lo que trabajaba y volvía en la noche y volvía a hacer lo mismo. O sea, ¿A qué tenía hora la mente, dormías? yo no dormía porque estaba enfocada en sacar a mi hijo adelante y a mí nada, ya ni nada. Cuando Martín muere, todo. Yo llegaba a mi oficina, yo tenía una oficina, y yo llegaba a la oficina y miraba al techo y decía, no tengo nada que hacer, no puedo hacer, me quiero ir a dormir. Y en ese momento yo decido emplearme y bueno, emplear. Más o menos a los 3 meses consigo un empleo, iniciando una empresa, una microempresa que quiero mucho, que quise siempre durante toda la vida y, y estuve allí un tiempo, pero las prioridades cambian, o sea, ya ni el éxito, ni el dinero, ni lo demás te van a resarcir lo que ya has perdido Claro. y el tiempo que has perdido. El tiempo que has perdido de estar con tu hijo y no enviarlo, en vez de enviarlo de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde a un jardín, a poder estar con él en las tardes, por ejemplo, Claro. y poder compartir muchas cosas con él, ¿sí? Y lo mismo su papá, yo creo que ambos, o sea, los dos nos damos a veces mucho palo en eso y pues tenemos una culpa que es una de las cosas que tenemos que sanar en este proceso. Ahí quiero hacer énfasis porque las mujeres de hoy en día que precisamente tienen ese enfoque, ¿no? Yo soy una mujer ejecutiva, yo soy una mujer exitosa, yo soy una mujer berraca, hasta que no estudie, mejor dicho, y no tenga
más preparaciones que el Cumis y haya llegado a la Luna o al más allá, a Marte, a, bueno, no sé, Júpiter y vuelva otra vez a la Tierra, no me puedo casar y menos tener hijos, porque pues los hijos son para las mujeres actuales un tropiezo para ese desarrollo profesional. Tú que lo has tenido todo, porque al final, digamos, tuviste o tienes ese éxito profesional, tuviste tu hijo y pues de una u otra forma regresó a la casa del padre celestial y ahora tienes otra vez ese éxito profesional, pero con otro enfoque. ¿Qué le dirías tú a las mujeres que hoy deciden no tener hijos? No porque todas las tengamos que tener, no, porque eso depende de la vocación, No. pero yo creo que lo que está pasando ahora es que nos estamos negando esa posibilidad porque estamos tan atraídas por el mundo intelectual, tan atraídas, que a veces nos negamos esa posibilidad de ver que también podemos ser madres, podemos ser esposas, podemos ser empresarias y que simplemente son momentos en los que se le baja un poquito y después vuelve y se le sube. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres que hoy se han negado la oportunidad de dejar vivir esa maternidad porque han desequilibrado ese enfoque en su vida profesional? Ya es que siempre se puede. O sea, yo no creo que no hay cosa que no se pueda bajo la sombra del Señor. Ay, qué belleza. Yo creo que bajo su amor y obviamente uno muy entregado a Él, uno puede hacer de todo. Que es que uno es perezoso. Sí, o sea, las mamás de uno y las abuelas de uno tenían 13, 15 euros, sí, no trabajaban, pero ¿Qué tenían más 13 trabajo que 13 hijos. hijos? ¿A qué horas? Sí, 7 hijos, 8 hijos, ¿a qué horas? Entonces, yo creo que es que somos un poco también, bueno, estamos también muy, muy llenos de ruido, ¿no? Muy llenos de información y muchas cosas que nos llenan y el empoderamiento y el todo. Yo no estoy diciendo que ser una mujer, o sea, ser una mujer necesite uno tener un hijo y realizarse como mujer, necesita uno casarse, tener un hijo, ser exitoso y todo, no. No necesariamente, no necesariamente, porque también conozco personas que no lo son. Eh, pero no hay nada más lindo y más hermoso que poder traer un hijo al mundo y que uno lo pueda hacer una persona de bien, un ser humano que tenga un propósito en este lugar. Yo te voy a contar algo que es una infidencia para ti y para todos los que nos van a escuchar. Dianis, Dianis. Sí. Bueno, cuéntanos esa infidencia. La infidencia es que después de la muerte de Martín, obviamente, Martín muere cuando yo tengo más o menos como 41 años. eh, y después me nace el deseo de volver a ser madre. Mm. Entonces, en todo este transcurrir del tiempo, ni te voy a contar cómo ni por qué, pero digamos que en las cosas importantes yo siempre pensaba y decía, porque a mí, pues mi director espiritual me llevaba mucho y mi psicólogo y mi psiquiatra, porque uno no, en esto, estos dolores no se llevan solos y para eso los especialistas son especialistas. O sea, el internista es muy bueno para tu tensión emocional, el tema, o sea, todo. O sea, todos tienen su función en la vida y su propósito con Dios, que es realmente organizarle a uno la existencia para poder uno estar mejor para su propósito. Y yo pensaba, yo decía, me hacían pensar mucho, sobre todo mi director espiritual, y me decía, bueno, pero tú quieres tener tu hijo ¿Cómo? como, ¿para qué? No, ¿cómo no? O sea, ¿cómo hay ¿Cómo muchas ya lo sabemos? posibilidades? Pero, pero ¿sí? ¿Para qué? Es como, ¿para qué? Entonces realmente yo pensaba y siempre me daba como la tarea, no solamente por compañía, obviamente, porque a mí también todo el mundo me decía, tienes tanto amor para dar que deberías darte la oportunidad de tener otro hijo y yo, sí, bueno, también lo pensaba, pero, pero al final, porque uno lo que quiere es traer un fruto bueno a este mundo. O sea, no puede ser que todo se nos vaya a la basura, ¿sí? Con todo lo que está pasando. Y decía, tengo que traer un buen fruto a este mundo, ¿sí? Y yo digo que
este caminar y este propósito que el Señor me ha dado y el propósito de la muerte de Martín me ha enseñado que pues obviamente lo que yo tengo en esta vida es un propósito. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor me llame, que ese día seré muy feliz. Y lo confieso siempre, digo, seré muy feliz que me tenga que ir a ver a mi hijo. Ahora, si tengo otro hijo, que ya hipotéticamente, ya casi la hipótesis ya no existe, Bueno, pues eh, Sara tuvo un hijo a los 80 y pico, pues todo es sí, posible. uno nunca sabe, puedo ser una segunda Sara, eh, de todas maneras, pues hay que dejar su semilla en este mundo. O sea, uno no puede pasar este mundo simplemente a comer, a levantarse, a desayunar, a irse a trabajar, a regresar, a hacer las tareas con los hijos y acostarse a dormir para el otro día levantarse, comer, ir a trabajar, regresar. No, eso no puede ser la vida. Eso no puede ser la vida. Eso me ha enseñado este proceso. Eso no puede ser la vida. Claro, es definitivamente que dentro de ese comer, trabajar, ir a la casa, hacer tareas, haya algo más que el simple hecho de hacer eso, o sea, haya un propósito detrás. Definitivamente, mi Diani linda, te doy infinitas gracias por compartirnos esas cosas tan íntimas de tu ser, de que hoy, a pesar de ese dolor tan grande, hayas resignificado tu vida con un propósito superior, que sigues siendo una mujer exitosa, sigues trabajando, sigues teniendo altos cargos ejecutivos, pero en donde tu foco ya no es el tener, sino el ser y el ser para servir. Entonces, Así es, sí. darte las gracias por ser una mujer ejemplo, porque lo que finalmente buscamos en Mujeres Mid es entrevistar mujeres como tú, mujeres que lo que las hacen crackers en el mundo es permitir esa conexión con la divinidad y que no se niegan a seguir viviendo una vida exitosa y que no dejan de ser exitosas, pero con un sentido diferente, con un sentido no de llenar y de lo que tú decías, simplemente levantarme, trabajar, ir a tomar, No, 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 recoger el no. chico y Es que estudiar. eso no implica simplemente, no solamente ir al Santísimo, ir a misa, no. También implica irse a tomar un café con las amigas, relacionarse, pasarla bueno, vivir, bailar, divertirse, porque el resto, pues es que la vida, bueno, la vida es así, ¿no? Y tú no sabes en qué momento ya no vas a estar. Y lo más lindo es que uno deje un legado y deje realmente algo de ese propósito al que Dios nos mandó a este mundo. Es de esa belleza. Nuevamente decirte que gracias por estar acá. Esperamos tenerte en muchos espacios más en donde nos cuentes todos esos proyectos que tú hoy actualmente ejecutas, en donde acompañas a otras mujeres que pasan por dolores y por duelos a transitar esos duelos de la manito de la ciencia, porque Mm, claramente necesitamos sí, la claramente. ciencia, pero también necesitamos esa conexión con la divinidad. Te mando muchos besos y espero tenerte en un próximo capítulo. Bye bye. Chao, Dianita, gracias.